fue presidente del TC, es constitucionalista, uno de los de la lista de la señora Rosa Bartra en la Comisión de Constitución, para que le den un marco constitucional al tema. También estuvo hoy Omar Cairo, constitucionalista. Él va a estar con nosotros inmediatamente después de que usted escuche esta desafortunada declaración, pero que queda colgada, como siempre, en la internet y que le va a devolver cada tanto al señor Mesía desafortunadas palabras como esta. Entonces, ¿cómo me puedes pedir a mí que cambie el sistema electoral porque no quiero gobernar? Y que es típico cuando se quiere dar un golpe de Estado, se dice que el pueblo, yo hago caso al pueblo. Al pueblo no se le hace caso, al pueblo se le gobierna. Y el pueblo solo tiene derechos, y de esos derechos al pueblo le nacen de la Constitución. Digamos, ustedes no tienen que hacerle caso al pueblo porque el pueblo no sabe lo que es el bien común. Los políticos saben lo que es el bien común. Y el bien común es que las instituciones prevalezcan, que las instituciones permanezcan. Si ustedes permiten la alteración de la duración del periodo presidencial, no solo van a ir a un proceso electoral, sino que van a darle al Perú el problema de la inestabilidad no solo de aquí a un año. Bueno, el señor Mesía no se ha enterado que el poder viene del pueblo, ¿no? El pueblo elige a sus autoridades y el pueblo también tiene una voz sucesiva y vigilante, y la ciudadanía cada vez es más vigilante respecto a las cosas que pasan. Y además dice que los políticos, solamente ellos tienen sentido común, pero los políticos fueron elegidos por el pueblo, acuérdese, no se olvide. Bueno, otro constitucionalista que estuvo en esta reunión de hoy, en esta sesión de hoy, fue el doctor Omar Cairo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Muchas gracias por venir. Jaime, buenas noches. Gracias a ti. Sin afán de entrar en una polémica de constitucionalistas, sí sería necesario, sin embargo, poder, desde la mirada constitucional que usted maneja, esta observación de el pueblo, las leyes, las autoridades y la Constitución. ¿Es verdad que al pueblo hay que hacerle a un lado? ¿Es verdad que al pueblo no se le hace caso en decisiones constitucionales en una situación de crisis política como esta? No, yo discrepo cordialmente de esa afirmación. Lo que se dijo más o menos es que al pueblo se le gobierna y que los derechos del pueblo nacen de la Constitución. Y la teoría constitucional democrática consiste más o menos en lo siguiente. Las personas deciden conformar una sociedad política y los integrantes de esa sociedad política son el pueblo. Y ese pueblo, en ejercicio del poder constituyente, crea la Constitución. Entonces, si la Constitución la crea el pueblo, los derechos no pueden nacer de la Constitución, los derechos del pueblo, que es el creador de la Constitución. Entonces, estos derechos son reconocidos en la Constitución a los integrantes del pueblo. Y el pueblo mantiene permanentemente este poder constituyente. Por eso es que la gente, el conjunto de la sociedad, puede excepcionalmente cambiar la Constitución sin observar las reglas de la Constitución, como pasó, por ejemplo, el año 78. Estaba vigente la Constitución del 33, bueno, vigente... aunque había un golpe de Estado, ¿no? Pero de salida de ese régimen militar no se utilizaron los mecanismos de la Constitución del 33. Se convocó una asamblea constituyente. ¿Y por qué se realizó? ¿Y por qué eso no fue una transgresión al sistema constitucional? Porque todos los partidos que en ese momento eran representativos, el APRE, el PPC, incluso Acción Popular, que no participó pero aceptó como válido el mecanismo, las izquierdas todos estuvieron de acuerdo. Y entonces se hizo una constitución. En Colombia, la constitución... Antes que se vaya a Colombia, esa época el gobierno militar se desmoronaba y fueron las calles las que exigían que haya un cambio. Hubo movilizaciones, la más grave, la de el año 75, ¿no? Estoy haciendo arqueología, pero es necesario
cultivarle a la gente eso. Y en el año 2000 la gente salió a las calles para levantarse contra la ilegal tercera elección de Fujimori. Es decir, los pueblos son determinantes. Y otra cosa, el señor Mesías se ha olvidado, porque tiene, según hemos visto su ficha de inscripción, que es del Partido del Pueblo. El señor Mesías milita en el Partido del Pueblo, el partido aprista. El Partido del Pueblo. ¿Por qué Víctor Raúl le puso el Partido del Pueblo? Porque es el pueblo, pues. O sea, y ahora se está desoyendo al pueblo. Es tremendo. Pero vamos a la discusión fina, pero vamos, hablándole a todos, ¿no? Que no necesariamente somos abogados. ¿Por qué tanta discusión? Usted está hoy día en la comisión y parecía una voz en solitario. Todos los demás coinciden más o menos en que no es constitucional. Y de frente, y ahí cierran la discusión. ¿Qué es lo primero que se pone en evaluación? ¿La situación política o la situación constitucional? ¿O es que la situación política hace que la Constitución pueda disponer de, por ejemplo, disposiciones transitorias como la que se dispuso el año 2000? Exactamente, los conflictos existen en la sociedad política y la Constitución como estructura organizativa de esta sociedad contiene los mecanismos para viabilizarla. Uno de esos mecanismos es la reforma constitucional y otro la cuestión de confianza. Entonces, los límites a la cuestión de confianza son de dos tipos, formales y materiales. Formales, hay que respetar las formas. El presidente, con el acuerdo del Consejo de Ministros, ahí hay consenso en que no tiene ningún problema el proyecto. Y los materiales, que significa que el cambio que se propone no puede suprimir ciertos contenidos de la Constitución. Dos contenidos básicos: la distribución de los poderes y el régimen político, es decir, el tipo la forma de Estado, parlamentario, presidencial. Eso no se puede cambiar vía reforma constitucional. Y la división de poderes, por ejemplo, no podría establecerse que el Ejecutivo además tenga un comité legislativo. Entonces, ese Ejecutivo que legisla, eso no se puede. No. Tiene que respetarse la distribución y tiene además que mantenerse la forma de gobierno. Salvo eso, todos los cambios están permitidos. Por lo tanto, ese examen de constitucionalidad del proyecto creo que está superado. Ahora, estamos 13 de septiembre, ¿ya? Yo siempre recuerdo esto porque es el antecedente inmediato, el año 2000. En el año 2000, el 14 de septiembre, un día como mañana, salió en el 2000 el Vladivideo. Y a partir del 14 de septiembre, el 16 renuncia Fujimori por un mensaje a la nación y convoca elecciones. El lunes 18 de septiembre del 2000, el Congreso se pone a trabajar y trabaja el adelanto de elecciones. Tanto así que la legislatura de ese año la parten en dos mini legislaturas para tener las dos votaciones, 87-87. Y se aprueba el proyecto de adelanto de elecciones, pero no, y acá me gustaría su explicación, no es que se está cambiando la Constitución para que en adelante los gobiernos futuros sean de 4 años, sino que es una disposición transitoria que por esta vez haría que el gobierno sea de 4 años. Y otra cosa más, el 2000 no solamente aprobaron el adelanto de elecciones, le incorporaron una reforma política, que fue el cambio del distrito único al distrito múltiple. Viendo ese ejemplo, lo que se debe determinar aquí es si hay voluntad política o no, porque estamos en los plazos y hay los mecanismos. Y yo creo que sí, y con una tingencia. Fujimori el 14 no renuncia. Él decide acortar su mandato. El 16. Pero no renuncia, perdón. O sea, él dice, anuncio que mi mandato, que convoco elecciones. Él no tenía facultades para convocar para el año siguiente, y es el Congreso el que convoca elecciones. Correcto. Y lo que quiero decir es que él habla del recorte del mandato. Él comunica la voluntad de no seguir gobernando un año. Entonces, en ese caso creo que los límites materiales de los que hablé se cumplieron y fue impecable la reforma. Claro. En este caso también, el problema es como usted dice, Jaime, la voluntad política. Es decir, pueden pasar dos cosas. Que el gobierno diga, bueno, vamos a esperar, y entonces si el Congreso aprueba la reforma, hay elecciones en abril de 2020, y si no, nos quedamos todos hasta el 2021. Pero también puede recurrir al mecanismo de la cuestión de confianza. Mucho se ha dicho lo siguiente: la cuestión de confianza es un tema oscuro, casi esotérico, hay 6 interpretaciones y entonces no se puede captar ni asir el significado, entonces no se puede usar. Y eso no es exacto. La cuestión de confianza el Tribunal Constitucional la ha definido conforme a la doctrina, y es lo siguiente: es simplemente que
presidente del Consejo de Ministros le pide al Congreso, a eso se le llama iniciativa, que apruebe una determinada medida o norma. Y le dice, si no la aprueba usted, yo pierdo el cargo. El Tribunal Constitucional lo dice en esos términos. La cuestión de confianza consiste en la manifestación del gabinete de su propósito de dimitir, salvo que la Cámara apruebe un proyecto de ley determinado o cualquier cosa que desee el gobierno ver convertida en realidad. Es decir, por eso es que no se puede hacer esta decisión cuando se dice el del Solar va a pedir la confianza respecto a la reforma. Entonces, al día siguiente le dicen, le damos la confianza y 2 semanas después desaprueban. No se puede hacer eso. Es inescindible la confianza de la aprobación, porque la cuestión de confianza es como decir, hago cuestión de Estado de este pedido. Si no me lo aprueban, me están sacando. Eso es interesante. Una cuestión de confianza es hacer cuestión de Estado. Exactamente. No es que la reforma política, como es el proyecto de adelanto de elecciones, esté exenta, esté excluida, esté marginada de una reforma de confianza. De una cuestión de confianza. De una cuestión de confianza, perdón. Y aparte de la definición que usted la ha comprendido perfectamente, la Constitución dice lo siguiente: la desaprobación de una iniciativa ministerial, pido que se apruebe la reforma, no obliga al ministro a dimitir, salvo que él haya hecho cuestión de confianza de la aprobación de la iniciativa. O sea, si él pide que se apruebe y no la aprueban, pierde el cargo. O sea, se le ha rechazado la confianza. Y según la Constitución, cuando 2 gabinetes puede disolver. consecutivos. Entonces, lo que tendría que hacer, si es el propósito, no pretendo expresar opinión política porque usted me ha invitado como técnico. Si el gobierno pretende que se apruebe la reforma, lo que tendría que hacer es el presidente del Consejo de Ministros plantear esa iniciativa, pedir que se apruebe este proyecto y hacer cuestión de confianza de ese pedido. Entonces, de conformidad con el 132, si se desaprueba esa iniciativa, él pierde el cargo un segundo gabinete y entonces el presidente está habilitado, no obligado, a disolver el Congreso. Claro, pero es lo que en la práctica haría porque yo me imagino que es lo que haría. Facultado, ¿no? Ahora, ¿cómo sintió el ambiente hoy día? Es decir, más allá de lo técnico, de lo meramente constitucional, más allá de articular la Constitución, me gustaría que nos cuente cómo sintió la vibra, la onda, los pareceres en la Comisión de Constitución. Fue una jornada extensa, enriquecedora. Yo tengo la expectativa de que esto que le acabo de comentar se haya esclarecido y por lo tanto yo no andemos a tientas. Los significados están claros y entonces por lo tanto el gobierno lo que tiene que hacer es decidir si los usa o no los usa. Tengo la expectativa de que el Congreso sepa que si esto se usa no es un golpe de Estado, es un mecanismo que la Constitución y el derecho comparado y la doctrina recogida por el Tribunal Constitucional en esta sentencia 006-2017 PI/TC son mecanismos válidos y que si el Congreso los usa, pues el presidente no va a incurrir en vacancia. ¿Usted lo dijo así en la comisión hoy día? Sí, yo dije, tengo esa expectativa. ¿Cómo sintió que lo atendían, lo escuchaban? Yo sentí una cordial receptividad, no le puedo decir que una voluntad de aceptar esto, sentí que había la disposición a escuchar, y eso me parece óptimo, me parece saludable, pero le decía, si esto es entendido de esta manera, el hecho de que el presidente del Consejo de Ministros plantee una cuestión de confianza en los términos que le acabo de decir, no justifica que se pretenda vacar al presidente, por 2 razones. A ver, eso es interesante. Primero, porque la cuestión de confianza no la hace el presidente de la República. ¿Cómo se podría vacar al presidente de la República por algo que hace el presidente del Consejo de Ministros? Y en segundo lugar, la vacancia no es una destitución. La vacancia es la declaración de que la silla presidencial está vacante. Por eso es que las causales de vacancia son la muerte, el Congreso no mata al presidente, la renuncia, el Congreso no renuncia al presidente, o la incapacidad física o moral permanente. Si el presidente está paralítico... desastre. No, la física no. La moral. Muy bien, pero la incapacidad moral es también la constatación de que el presidente es un incapaz moral en los términos del siglo XIX, que es cuando se introdujo esa cláusula en el constitucionalismo. Claro, está bien. 1839, incapacidad moral es incapacidad
psicológica contrapuesta a la física. Ya, pero eso no lo explica la Constitución. No, pues. Pero dicen, incapacidad moral. Usted ha ordenado a su premier hacer cuestión de confianza cuando es inconstitucional. Incapacidad moral. No por una razón. Por lo que le digo, porque lo que se hace en la vacancia es verificar un estado de hecho, no castigar a nadie. Y en segundo lugar, porque si fuera una inconstitucionalidad, cabría el juicio político por infracción de la Constitución, no la vacancia. Tendría que acusarle a la Convención Permanente, al presidente de la República, por haber infringido la Constitución ante el Pleno, y eso demora. O sea, a ver, si por ahí quieren destituir a Vizcarra, sí, que es lo que varios de los voceros de la mayoría parlamentaria y sus aliados políticos no han negado, que ellos quieren sacar del cargo a Vizcarra, el camino, si es que les parece inconstitucional una cuestión de confianza, sería el llamado impeachment o juicio político. De los artículos 99 y 100, pero con un inconveniente. ¿Cuál? Si el presidente plantea la cuestión de confianza, se le deniega y disuelve, el Congreso disuelto no puede hacer juicio político. Lo tendrá que hacer el nuevo Congreso. Pero para los congresistas cerrados o disueltos sería inconstitucional. ¿Se armaría el tole-tole? Pasaría lo que usted conversó en la entrevista anterior. Simplemente, para proteger la seguridad interior, tendría que impedirse la entrada al Congreso. Si es que hay disolución, digo, no estoy sugiriendo que haya disolución. Estamos analizando escenarios. Si se plantea la cuestión de confianza, el Congreso la rechaza porque es inconstitucional, sí, entonces el presidente disuelve. Entonces, lo que tendría que pasar es lo siguiente: habrían un número de congresistas que sí tendría derecho a ir al Congreso. La Comisión Permanente. Correcto. El resto no. Entonces, si alguien que ya no es congresista quiere entrar a un edificio público que es el Congreso, la policía lo tiene que sacar. Y eso es todo. Claro. Ahora, sin ir, digamos, o sin comparar lo que pasaría en ese escenario con lo que pasó el 92, los congresistas disueltos en ese momento, inconstitucionalmente, quisieron sesionar y llegaron a sesionar en el centro cívico. Es decir, un Congreso que se considera vulnerado y disuelto puede buscar cualquier espacio, corríjame usted los términos constitucionales y precisos, pero puede sesionar o podría sesionar en cualquier espacio en aras de la democracia y la Constitución. ¿Podría hacer eso? Claro, yo creo que el Congreso del 92 sí, porque ahí no hubo un uso ni siquiera aparente de la disolución que procedía cuando se removía 3 gabinetes por decisión congresal. No hubo nada de eso, solamente al ministro Roslink, a un ministro se le censuró. Entonces ahí claramente el Congreso había sido atropellado. Aquí no, aquí hay una disolución que después de todas estas aclaraciones ya cada vez parece menos inconstitucional. Entonces que se reúnan en el centro cívico es algo más bien pintoresco, sería algo más bien pintoresco. El constitucionalista Omar Cairo con nosotros estuvo hoy en la sesión de la Comisión de Constitución. Muy claro, muy preciso. Muchas gracias por venir, doctor. Gracias Cairo. a usted, Jaime. Vamos a hacer una brevísima pausa, pero regresamos con el colega periodista Martín Rippel para conversar de Vizcarra, justamente, a propósito de su libro Vizcarra. Vizcarra, una historia de traición y lealtad. El personaje Vizcarra desnudado por Martín Rippel en su biografía, y además los entretelones que lo llevaron a la presidencia de esta forma accidental. Nada está dicho.